Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 11 dedicada al estudio de la lengua asturiana. El panel consta de 4 ponentes. El primer ponente es Roberto González Quevedo González, quien es doctor en Antropología Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Es autor de diversas obras literarias en lengua asturiana, poesía y prosa, y estudios antropológicos y sociológicos sobre la situación del asturiano. La segunda ponente es María Esther García López. Ella es maestra, licenciada en Pedagogía y experta en Filología asturiana. Es miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana, escritora y poeta destacada en asturiano y en español. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Posee varios premios, tanto en narrativa como en poesía, así como numerosos reconocimientos. Su obra, de hecho, está incluida en varias antologías. La tercera ponente es Carmen Nosal, quien nació en Gijón, España, y radica en México desde 1986. Es licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la UNAM y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha publicado 20 libros y obtenido diversos reconocimientos. Está incluida en la Enciclopedia de Escritores Asturianos. La cuarta ponente es Marisa López Dis, es filóloga y especialista en asturiano. Escribe narrativa y poesía tanto para niños como para adultos y forma parte del dúo Mestura. Tiene más de medio centenar de premios y su obra está recogida en varias antologías y revistas literarias. También cuenta con varios libros y discos publicados. Actualmente compagina su labor musical y literaria con su trabajo como profesora de enseñanza secundaria. Muy buenas. Encantado de estar con ustedes. Yo me llamo Roberto González Quevedo. Soy doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. Soy también miembro de la Academia de la Lengua Asturiana. Vivo en Oviedo, que es la capital de Asturias, y desde hace mucho tiempo vengo estudiando aspectos de la lengua asturiana, de su historia, de su literatura, de sus condicionantes sociopolíticos, de sus variantes y todo lo que tiene que ver con ella en general, especialmente desde el punto de vista sociolingüístico. Bien, en España, una vez que se declara la Constitución Democrática de 1978, comienza a haber una descentralización del Estado y también una descentralización de la cultura. De tal manera que en las distintas comunidades autónomas, y entre ellas, por supuesto, Asturias, una comunidad histórica, pues se empieza a prestar atención a la cultura propia y, en el caso de Asturias, por supuesto, también a la lengua propia. La situación al comienzo de la democracia entonces era que había unas instituciones autonómicas asturianas muy débiles, pero ya en ellas hubo una preocupación importante para la defensa de la lengua asturiana. De tal manera que cuando se redacta el primer Estatuto de Autonomía para Asturias, en uno de sus artículos se dice claramente que debe haber una protección, debe gozar el asturiano de una protección y también debe tener posibilidades de difusión, no solamente en los medios públicos en general, sino también en las escuelas, en el mundo de la enseñanza. Bien, de todas maneras, esta protección era muy rudimentaria, poco eficaz, y no produjo grandes cambios, pero sí pequeños avances año tras año, gracias a la actividad incansable de militantes, muchos militantes
que querían que no se perdiese la lengua asturiana, pues se fue logrando que, junto al castellano, que es la lengua oficial, hubiese también un espacio para la lengua asturiana. Bien fuese en medios escritos, en los periódicos aparecían pequeñas noticias y pequeños artículos en asturiano, incluso en la televisión pública asturiana, pues poco a poco empezó a haber también un espacio para la lengua asturiana, y por supuesto se organizaban concursos, se organizaban certámenes literarios, se organizaban festivales, de tal manera que poco a poco la lengua asturiana, que había estado considerada como una lengua marginada, pues fue adquiriendo entidad. Bien, poco a poco la conciencia social fue aumentando y posteriormente se elaboró ya una ley dedicada a la protección del asturiano de una manera directa, ¿no? No era solamente un artículo del Estatuto de Autonomía, sino una ley aprobada por el Parlamento asturiano. Esta ley comenzó a funcionar, pero no tuvo demasiado éxito. El problema era que nos encontrábamos con el hecho de que la única lengua oficial en Asturias era el castellano. Y eso pues impedía que se desarrollase totalmente esas actividades a favor de la lengua asturiana. De tal manera que entonces fue desarrollándose en la población, entre los defensores del asturiano, un sector creciente, la necesidad de que se declarara el asturiano como lengua cooficial. Es decir, hay una lengua oficial que es el español, el castellano, pero ha de haber también una lengua propia de Asturias, la cual debe ser también oficial en su territorio autónomo. Bien, desde hace muchos años entonces hubo movimientos sociales que propiciaron esta posibilidad, con manifestaciones, instancias a ayuntamientos, peticiones incluso internacionales a través de organismos preocupados por la situación del asturiano, porque claro, el asturiano en esa situación de marginación pues corre peligro de desaparecer. El año pasado pues hubo un intento de reformar el Estatuto de Autonomía para que constase explícitamente la oficialidad del asturiano. Hubo unas conversaciones entre los partidos políticos y la verdad es que iban por buen camino. Sin embargo, al final, por un solo voto, no se consiguió la oficialidad en el Estatuto de Autonomía, la cooficialidad del asturiano con el castellano. Y la verdad es que se debió más bien a argumentos extralingüísticos. Fue una negociación entre fuerzas políticas, entre las que había discrepancias, por supuesto, de tipo sociológico y fiscal, y lo que al final, diríamos, repercutió de manera que el asturiano no se declaró como lengua oficial fue el hecho de que hubo desavenencias en otros apartados. De tal manera que esperamos que cuando, en los próximos tiempos, una vez que se renueve el Parlamento asturiano, puesto que faltan unos meses nada más para las próximas elecciones, esperamos que en esas próximas consultas entre los partidos políticos se llegue a un acuerdo para lograr que el 3/5 del Parlamento asturiano declare el asturiano como lengua oficial. Bien, esto por lo que se refiere a la cuestión, diríamos, del contexto y la situación política. Pero para hablar de la situación del asturiano tenemos que abordar algún otro aspecto que será muy familiar a todos los estudiosos de las pequeñas lenguas o de las lenguas minorizadas. Y es la siguiente. Mientras que el español como lengua oficial en el Principado de Asturias, pues desde hace siglos es una lengua perfectamente normativizada, categorizada, enseñada en las escuelas, en los institutos, en las facultades, el asturiano es una lengua puramente oral, es decir, que no tenía ningún tipo de institucionalización. Como es lógico también, y como saben ustedes, en toda lengua, pues en el asturiano hay una serie de dialectos o variantes no muy profundos en cuanto a sus diferencias, pero sí tienen cierta entidad y arraigo emocional en las distintas zonas de Asturias. De tal manera que entonces, cuando a partir de la democracia nos propusimos
devolver al asturiano su dignidad y que fuese una lengua normal, pues una primera tarea que tuvimos fue la de la normativización del asturiano. Es decir, había que lograr una norma ortográfica que unificase las distintas variantes del asturiano. Se trabajó muy duramente y fruto de ese trabajo pues se consiguió ir haciendo una norma ortográfica común que después se extendió a una norma gramatical común y posteriormente a un léxico también normativizado. De tal manera que en principio, gracias sobre todo a la acción institucional de la Academia de la Lengua Asturiana, de la que yo soy miembro, se consiguió en primer lugar elaborar unas normas ortográficas que permitían que los asturianos se expresasen dentro de sus propios ámbitos, propios y variantes, pero con una norma ortográfica común. Más adelante se logró un paso realmente trascendental cuando se elaboró, y la Academia de la Lengua Asturiana así lo elaboró, así lo publicó, una gramática de la lengua asturiana. La gramática de la lengua asturiana es algo fundamental y demuestra, diríamos, la estructura profunda y propia de la lengua. Ahí no hay engaño posible. La estructura gramatical es la que demuestra que la lengua es una lengua propia, independiente. Fue un avance importante que después, diríamos, se culminó con la publicación de un voluminoso diccionario normativo, el diccionario normativo de la lengua asturiana, que es, yo creo, una obra ejemplar donde aparecen los textos fundamentales, el léxico fundamental, los vocablos básicos del asturiano. El diccionario, lógicamente, se va revisando, se va actualizando, porque hay palabras que van cayendo en desuso, otras que, sin embargo, tienen más vitalidad. De tal manera que se consiguió ya para el asturiano una normativización muy correcta y además aceptada por los partidarios del asturiano y por el público en general. Es verdad que al principio pues, hubo ciertas discrepancias, eso pasa en todas las lenguas, con la labor del diccionario y la gramática propia, pero eso duró muy poco tiempo y hoy día incluso quienes de alguna manera no estaban a favor de esa forma de normativizar con las normas ortográficas, con esa gramática concretamente y con el diccionario, pues hoy día podemos decir que prácticamente el 100% de los escritores en asturiano utilizan estas normas, esta codificación de los vocablos y también los aspectos concretos de las grafías a utilizar para el asturiano, que por cierto recoge aquellos sonidos o fonemas que incluso son exclusivos de algunas pequeñas zonas del Principado de Asturias. Bien, tenemos lograda ya la normativización del asturiano. Ahora nos falta ahora algo fundamental, que es hacer del asturiano una lengua normal. Por tanto, se trata de la normalización de la lengua asturiana. Eso pues, es una tarea ardua que requiere años y que hay que ir planificando. A pesar de el poco esfuerzo que desde el gobierno se dedicó al asturiano desde hace ya los 40 años que lleva el Instituto de Autonomía, ha ido calando la labor en defensa del asturiano y podemos decir que sí se han dado pasos hacia la normalización, ¿no? En el propio gobierno asturiano existe actualmente una oficina de política lingüística que tampoco es exclusiva de ahora, sino que ya lleva años funcionando con distintos partidos políticos y distintas personas a su frente. Y ahí hubo momentos de más actividad, más normalizadores, diríamos, pero también hubo momentos de cierta pasividad o de inhibición. Por tanto, la acción del gobierno asturiano normalizando la lengua asturiana, pues bueno, tiene aspectos positivos, pero evidentemente es consciente la gran parte de la población asturiana de que se podía haber hecho mucho más. Y de hecho hay encuestas en las que así se expresa la gente, ¿no? Desde los poderes políticos se podía haber hecho mucho más y se puede hacer mucho más
por la lengua asturiana, sin negar que se haga algo. Por otro lado, una institución clave como la Academia de la Lengua Asturiana pues también influyó de una manera importante en la normalización, porque con sus publicaciones, con sus actos, con sus celebraciones, pues fue inculcando la idea de que había una lengua propia que había que desarrollar y que habría que hablar. Y por supuesto, no solamente con la acción del gobierno y de las instituciones, sino que tiene que haber en la población un dinamismo social que propicie que el asturiano enraíce, sea una lengua normal. Y ahí pues hay muchas entidades de distinto tipo, entidades culturales particulares, entidades folclóricas, entidades de distintos dedicadas al estudio de la historia y la cultura asturiana. Y entonces esas entidades poco a poco se han ido convirtiendo en agentes de normalización de la lengua asturiana. Hoy estamos ya en un nivel de desarrollo importante y confiamos en que toda esta actividad pues culmine cuando se declare la oficialidad del asturiano en una situación mucho mejor. Por tanto, la situación del asturiano diríamos que es bastante sorprendente porque en relativamente pocos años se ha conseguido mucho. Si tenemos en cuenta las lenguas minoritarias europeas, pues vemos que muchas llevan casi siglos peleando por el estatus de oficialidad y no lo han conseguido. Sin embargo, en el caso del asturiano sí hemos logrado avances importantes, pero reconocemos que todavía nos falta mucho. Uno de los aspectos importantes en esta tarea de normalización es sin duda el tema de la literatura. La literatura. Bien, podemos decir que ya en los primeros años diríamos, del desarrollo del interés por el asturiano, nos dimos cuenta de que era importante tener una literatura adecuada al mundo de hoy. De hecho, la lengua asturiana cuenta con una literatura propia bastante abundante, mucho más abundante de lo que se supone. Es una literatura que se ignora, pero que tiene una enorme difusión, incluso en los países de lengua hispana, en América, pues los centros asturianos, porque hubo siempre mucha migración asturiana a América, pues fueron eficaces centros donde se cultivaba la literatura asturiana. Era una literatura lógicamente costumbrista, melancólica, acordándose de la belleza de Asturias, pero era una literatura al fin y al cabo, y también en Asturias pues siempre hubo personas que cultivaron el asturiano. Lo que pasa es que lo cultivan de una manera, diríamos, coherente con la situación lingüística. Ya al principio de esta comunicación les advertí la situación de diglosia del asturiano, ¿no? El castellano era la lengua oficial, la que hablaba, diríamos, la gente con cultura, y el asturiano se consideraba pues una lengua un poco inferior, una lengua, diríamos, de la gente con menos formación cultural. Y por eso entonces al mismo tiempo la literatura tradicional asturiana pues es una literatura que está viciada a veces por estas características diglósicas, ¿no? Y así en muchas obras pues aparece la gente de cultura hablando en castellano y la gente de las aldeas y de los pueblos hablando en asturiano. Bien, con la publicación del Estatuto de Autonomía y con el nuevo ambiente a favor del asturiano, pues poco a poco se fue logrando hacer una literatura ya no diglósica, una literatura, diríamos, que tiene actualmente, la que se hace hoy día es una literatura que se preocupa por temas universales, por temas actuales, no por el folclore, no por el costumbrismo, aunque también en algunos casos se hace así. Y por eso podemos decir que hoy día pues la literatura que se escribe en asturiano en Asturias es de tanta calidad, o incluso en algunos aspectos de más calidad, que las escribe en Asturias en castellano. Por tanto, todo este proceso de normalización se apoya en aspectos como la literatura y la escritura, que han sido un rotundo éxito. De tal manera que confiamos en que todo esto, aunando todos estos esfuerzos, tanto desde el punto de vista institucional como popular, con el apoyo cada vez más decidido de los poderes políticos, con la declaración de la oficialidad definitiva y con el apoyo también imprescindible de la sociedad y de los escritores asturianos, vayamos consiguiendo que esta situación del asturiano vaya mejorando y lograr por fin en un futuro que los asturfalantes, las personas que hablan asturiano, pues
tengan todos los derechos lingüísticos para expresarse, de tal manera que Asturias para el futuro cuente con una lengua propia, normativizada plenamente, y que viva en armonía con el castellano, que es otra lengua imprescindible, por supuesto, dentro del Principado de Asturias. Esta es mi visión de la situación del asturiano, una situación cambiante, no es una foto fija, es una foto que viene, una imagen que viene del pasado y que se proyecta al futuro. Les repito, soy Roberto González Quevedo, de la Universidad de Oviedo y de la Academia de la Lengua Asturiana, autor de varios estudios sobre la situación del asturiano y también escritor en lengua asturiana. Les agradezco mucho su atención y espero que esta comunicación mía les haya sido útil. Muchísimas gracias. Soy María Esther García López, de Asturias, España. Voy a hacer un breve repaso por el proceso de escolarización de la lengua asturiana o bable. Yo fui profesora en uno de los centros piloto para la enseñanza de la lengua asturiana y coautora de los primeros libros de texto para enseñanza primaria y también para enseñanza secundaria. A lo largo de esta ponencia me referiré a la misma como lengua asturiana, bable o asturiano. También advertir que cuando me refiero a lengua asturiana incluyo la variante navia-eo que se habla en la parte fronteriza con Galicia. Los comienzos de la escolarización de la lengua asturiana, el bable, ahora nombrado como lengua asturiana, no fueron fáciles. Fue un proceso que comenzó paralelamente al movimiento sociolingüístico asturiano. Hay que remontarse por su importancia social a la segunda encuesta regional en Asturias, realizada en el año 1983, cuando casi 2/3 de los encuestados se pronunciaron a favor de la presencia del bable en el ámbito educativo. Un grupo de maestros comprometidos con la recuperación de la lengua asturiana tuvimos como objetivo prioritario y fundamental llevar el bable a las escuelas. Hemos de retroceder al año 1973, cuando se funda Concello Bable, asociación asturiana liderada por jóvenes universitarios que publican en la revista Asturias Semanal escritos en bable, en una sección denominada con el mismo nombre y que tiene como objetivo la recuperación y dignificación de la lengua asturiana. Esta asociación, legalizada en el año 1976, fue la semilla de una gran ebullición de inquietudes en torno a la recuperación del bable. En aquel momento comienzan a aparecer pinzadas reivindicando el bable en las escuelas, que llamó la atención en distintos espacios del Principado de Asturias. Esta reivindicación tardó 10 años en hacerse realidad, aunque a lo largo de esta década hubo algunas experiencias escolares. Fue en el curso 1983-1984 cuando comenzó de forma pionera la presencia del asturiano en el Colegio Público Santa Marina de Mieres. Después de casi 40 años que comenzó el proceso de la enseñanza de la lengua asturiana en las escuelas y más tarde en gallego asturiano, se fue desarrollando lentamente y con bastantes dificultades, también con avances significativos al respecto, gracias a la labor y entrega del profesorado que se hizo cargo de impartir las clases de asturiano, maestros comprometidos e implicados en la recuperación del bable. Sí decir que es un proceso que transcurre lento, pero con continuidad, y que en la actualidad tenemos la seguridad de que los avances serán significativos, casi a punto de proclamarse la oficialidad del asturiano. La escolarización de la lengua no siguió el proceso tal y como se esperaba. Hubo una dejadez en cuanto a las políticas lingüísticas respecto a su enseñanza. Se dejó pasar el tiempo, con falta de compromiso, y no se hizo una política que favoreciera y cuidase el proceso. Esta falta de implicación supuso que la escolarización no avanzase como era de esperar. Pero con más o menos altibajos, la escolarización siguió su camino y actualmente se está consolidando la presencia de la lengua asturiana en todas las escuelas de Asturias. El colectivo de la enseñanza fue uno de los que más contribuyó a la normalización de la lengua asturiana, que pronto dio fruto entre los escolares. Ante las fuertes presiones de los enseñantes y de la Academia de la Lengua Asturiana, institución creada en el año 1980 por el Consejo Regional de Asturias, además de la presión de sindicatos y otras instituciones, en el año 1984, la Consejería de Cultura y Educación y el Ministerio de Educación y Ciencia, amparándose en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Asturias,
establecen un convenio por el que se regula que la asignatura de lengua asturiana pueda impartirse en las escuelas de forma voluntaria. En el citado convenio se acuerda comenzar con la enseñanza de la lengua asturiana en 6 centros piloto repartidos por distintos lugares de Asturias. De 2.455 alumnos a los que se les propuso cursar asturiano, 1.351 respondieron afirmativamente y se matricularon en esta materia. A estos colegios se unen otros 4 en el año 1985, entre ellos el Vallín de Piedras Blancas, en el que yo fui profesora. Los comienzos de la enseñanza del asturiano fueron de trabajo muy intenso para el profesorado por la ausencia de materiales didácticos. La lengua asturiana no tenía presencia en los medios de comunicación ni en revistas educativas y tampoco había libros para preparar las clases. Eran contadas las publicaciones para utilizar en el aula. Así, los profesores de asturiano en los primeros tiempos tuvimos que elaborar materiales para impartir la clase. Se intercambiaban propuestas y actividades entre los profesores de los distintos centros. Además, fueron apareciendo algunos libros de lectura y de materiales de apoyo. Incluso se promovió la creación literaria en los centros educativos y la Academia de la Lengua editó libros con textos creados por los propios escolares. En los años siguientes comienza a generalizarse la enseñanza del asturiano en otros centros. El porcentaje de alumnos que tomó parte en estas clases de asturiano se incrementó entre el 1985 y 1990 del 68% del total hasta el 83%. Poco a poco se fue llevando la experiencia a más colegios en los que los escolares cursaban voluntariamente, eso sí, lengua asturiana. El número de profesores capacitados para dar clases se fue incrementando en esos años y se crearon a la vez los materiales curriculares necesarios que fueron de gran ayuda para el desarrollo de las clases, al tiempo que floreció la literatura asturiana con publicaciones dedicadas a los niños y que permitían utilizarlas en clase como lecturas complementarias. En 1994 se publican los primeros libros de texto para la enseñanza de la lengua asturiana, de los que soy coautora, con sus correspondientes guías didácticas y un libro de lecturas para cada nivel como complemento, realizados por profesorado de los centros piloto, que recopilamos así materiales ya experimentados por los autores en el aula. Una década más tarde, en el año 2004, se publican los primeros libros para la enseñanza del asturiano en secundaria. En el curso escolar 1991-92, la política poco favorable del gobierno asturiano trajo como consecuencia un gran recorte en el presupuesto del Servicio de Política Lingüística, lo que supuso un retroceso en el proceso de escolarización. Por otra parte, en el curso 96-97 se produce un descenso notable del alumnado que cursa lengua asturiana a causa de la entrada en vigor de la LOGSE, que obligó a los escolares de los cursos superiores a incorporarse a los centros de secundaria en los que no se ofertaba esta materia. Desde el curso 84-85, en el que se ponen en marcha los centros piloto para la enseñanza del asturiano, cursan esta materia de forma voluntaria y con 2 o 3 sesiones semanales que suponen 1 hora y media, 1.351 escolares repartidos en distintos centros. Y al año siguiente, con la incorporación de 4 centros más, se duplica esta cifra y ya son 3.052 niños. El número de alumnos no cesa de incrementarse y ya en el curso 95-96, 1995-96, son 19.737 los alumnos que cursan asturiano, repartidos en 150 centros. Aunque este número experimenta una merma de alumnos en los 4 cursos siguientes, y así en el curso 1999-2000, el número de alumnos que cursan asturiano es de 14.477, repartidos en 180 centros. Es verdad que son 30 centros más, pero el porcentaje de alumnos disminuye por diversas circunstancias ya expresadas. La escolarización en la etapa infantil es testimonial y todavía en la actualidad se deja a voluntariedad del profesorado o de la comunidad educativa y se imparte en aquellos colegios que cuentan con personal y con criterios más bien economicistas y sin ningún rigor pedagógico. Es decir, que son los colegios los que deciden pues si van a tener asturiano o no lo van a tener, tengan o no alguna demanda.
En cuanto a la educación secundaria obligatoria, la asignatura de lengua asturiana se establece por primera vez en el curso 1987-88, unos años más tarde que empezó en primaria. También como materia optativa, a razón de 2 o 3 sesiones semanales que suponen también 1 hora y media de tiempo. En este nivel educativo hubo muchas dificultades para introducir la lengua asturiana en las aulas. La situación se agrava por una dejadez manifiesta de los organismos educativos. Las actuaciones por parte de la organización de algunos centros no favorecen la continuidad del proceso de escolarización en secundaria, no mostrando interés porque la lengua asturiana estuviese presente en las aulas y además porque la oferta de materias optativas era muy variada y el asturiano quedó relegado a aquellos alumnos que las familias así lo demandaban y a alumnos con resultados académicos bajos que en los mismos centros les aconsejaban apuntarse a asturiano, por lo que el nivel de resultados también era bastante deficiente. En el curso 1988-89, un año después de su implantación en esta etapa de secundaria, bajó el número de centros con presencia de la asignatura de asturiano y así, una década después, en el curso 1999-2000, solo 13 centros de enseñanza secundaria obligatoria en Asturias ofertaban esta materia, que estudiaban 753 escolares, un número bastante bajo. Así la situación, en el año 1998, a más de una década del comienzo de la escolarización, la Junta General del Principado de Asturias aprueba la Ley de Uso y Promoción del Bable Asturiano. Según esta ley, todos los centros educativos de la región tienen la obligación de ofertar lengua asturiana en todos los niveles y todos los alumnos que lo soliciten tienen el derecho a recibir clase de esta materia. Aún así, en los centros de secundaria hay muchas dificultades para que la escolarización siga un proceso normal, debido a la poca exigencia para cumplir esta ley. Se produjeron bastantes anomalías que dificultaron la expansión de la enseñanza en esta materia. En el curso 2000-2001, de 29.329 alumnos que cursan educación secundaria obligatoria en Asturias, solo 519 reciben clase de asturiano, lo que supone un 1,7%. Esta cifra se incrementa en los años postreros, pero los porcentajes tampoco son los esperados. 5 años más tarde, en el curso 2005-2006, de 22.868 alumnos solo cursan asturiano 3.702, un poco más, pero bueno, todavía son nada más que un 16,1%, mientras que en la enseñanza primaria, en ese mismo curso, el porcentaje de alumnos es bastante más elevado, un 53,2%. En cuanto al profesorado, la Academia de la Lengua Asturiana, institución del Principado de Asturias, creada en el año 1980, fue la que se encargó de la formación del profesorado en los primeros años. En el año 1983, la Academia organiza los primeros cursos de verano para enseñantes, a los que asistieron un grupo de maestros comprometidos con la recuperación del bable y decididos a comenzar con la escolarización. A lo largo de los primeros 10 años de formación, asistieron a estos cursos más de 1.000 enseñantes. Por su parte, la Consejería de Cultura e institución del Gobierno del Principado de Asturias, en el curso 1988-89, convoca un curso de especialización para impartir clase de lengua asturiana, en el que se formaron 2 grupos de 30 profesores. Paralelamente, en el año 1985, en los centros de profesores creados para formación continua del profesorado en distintos puntos de Asturias y para varias áreas, se organizan cursos de iniciación para docentes que servían de trampolín para asistir a los cursos de verano organizados por la Academia de la Lengua Asturiana y la Universidad de Oviedo. En los centros de profesores se constituyen además grupos de trabajo y seminarios integrados por maestros que intercambiaban ideas y actividades para llevar a las aulas de asturiano. En el año 1985 se creó el Servicio de Política Lingüística, organismo que formaba parte de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias. Desde ese organismo se organizan cursos de perfeccionamiento para el profesorado y ponencias de expertos sobre didáctica y cultura asturiana, procurando así una formación continua de los maestros de bable en activo. Además, tenía como misión hacer un seguimiento y asesoramiento de los colegios donde se impartía lengua asturiana, pero esto, que comenzó como un apoyo importante para la escolarización, por diversos avatares políticos fue perdiendo relevancia y no tuvo el éxito esperado,
hasta que en el año 2005 la Consejería de Educación crea la figura de asesor técnico docente para la supervisión de la enseñanza de la lengua. Actualmente, el Gobierno del Principado de Asturias, desde la Consejería de Cultura, tiene una Dirección General de Política Lingüística que se ocupa de todo lo relacionado con la escolarización de la lengua asturiana. En la actualidad, y sin interrupción, la Academia de la Lengua Asturiana sigue organizando cursos de verano en colaboración con la Universidad de Oviedo y cursos de profundización en el ámbito lingüístico, cultural y didáctico que tienen como objetivo adquirir y afianzar conocimientos más especializados. En lo que respecta a la presencia de la lengua asturiana en la universidad, es en el año 1994 cuando la Universidad de Oviedo asume la formación del profesorado mediante la oferta de 2 títulos propios, experto en filología asturiana y especialista en filología asturiana. En la actualidad, desde la entrada en vigor del nombrado Plan Bolonia, los estudios de filología asturiana en la universidad son un minor de 48 créditos dentro del grado de lenguas modernas y su literatura, que no tiene reconocimiento dentro de las titulaciones, es decir, no aparece en el título final que recibe el alumno al superar sus estudios. La universidad anunció hace unos meses dar un paso más e impulsar su reconocimiento académico, convirtiendo estos estudios en un mayor, lo que supondría que el asturiano sea lengua B dentro de este grado, por lo que pasaría a unos 120 créditos. Según declaraciones recientes de su rector, don Ignacio Villaverde, está previsto crear una cátedra de lengua asturiana en colaboración con la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Y también anunció la intención de constituir un área de filología asturiana dentro de la institución. La lengua asturiana tuvo desde sus comienzos una buena aceptación por parte del alumnado, a pesar de que faltan otros estímulos fuera del ámbito escolar que ayuden a normalizar el uso del idioma. Nos falta la presencia del asturiano en los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, donde es prácticamente testimonial, y la normalización del asturiano en otros ámbitos de la vida social en Asturias, como en instituciones y servicios, donde al no ser oficial tampoco llegamos a un uso normal de la misma. Actualmente, en los centros públicos de Asturias, un 48,15% del total de alumnado cursa lengua asturiana. En los centros concertados el porcentaje disminuye. Solamente un 13,90% asisten a clase de asturiano del total de alumnos. Bueno, pues contando los centros públicos y los concertados son un 38,36%. Son datos aproximados. En esta situación, el gobierno actual del Principado de Asturias, que rige Asturias desde el 2019 hasta el próximo año 2023, tiene el compromiso de impulsar el aprendizaje del asturiano y el gallego asturiano, mejorar la promoción de la matrícula y la calidad de las enseñanzas. Aunque la reivindicación más urgente, además de la oficialización de la lengua asturiana, es regularizar la situación laboral del profesorado y generalizar la oferta en todas las etapas y centros educativos de Asturias. El profesorado de asturiano no tiene el mismo estatus que el profesorado de las demás materias curriculares y cada año puede ocurrir y ocurre que tenga un destino diferente. La reivindicación de los docentes es la convocatoria de oposiciones para la especialización de lengua asturiana, para adquirir continuidad y estabilidad y continuidad en los centros. Se necesita una planificación hecha con rigor para dar respuesta a las necesidades que todavía no están cubiertas después de 40 años de escolarización, teniendo en cuenta que la enseñanza de la lengua asturiana es un semillero que ganará en el futuro para la dignificación y normalización de su uso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carmen Nozal, soy de Gijón, Asturias, España, y resido en la Ciudad de México desde 1986. Voy a leer 3 poemas, primero en bable, en la lengua asturiana, la lengua de Asturias, de donde soy originaria, y luego en castellano. El primer poema está dedicado a los desaparecidos, les mosques.
¿Quién si non son les mosques pueden deprendernos el camino? Ei tant, dicen les mosques, en valles na so danza prehispánica. Ei tant, por fin marmullando con un rumbío incesante. Ei tant, apunten les mosques como plañideres, dentro del espanto de esa noche, dentro del monte arriba, porque de algún día corrieron cuando ya eran niños. Ei tant, los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, 4 plumes, 2 risaes, los vestidos esfarrapaos, una libreta. Les novias que siguen esperando pregúntense, ¿dónde tan? Ei tant, responden les mosques, sobrevolando los huesos, el fedor caltriante de los días, la esperanza fendida, el silencio que gime como un viento esfollado. Ei tant, todos revueltos, abrazados, con la mocedad rellumando bajo los párpagos. Ei tant, vengan por ellos, dicen les mosques uníes, haciendo guardia a la amanecida. Ei tant, dicen inquietes, ambigües, impotentes, alendando el golor dulzucho de la carne amargoso. Ei tant, presentes los cuerpos que rellumen como pequeñas luciérnagas. Ei tant, les mosques nacies de la compasión, les mosques de la misericordia. Ei tant, juntando lo que pasó con les ósales turbies y el so color azul. Ei tant, los huellos más tiernos, los más transparentes, huellos por los que broten los árboles luminosos. Ei tant, les cares llenas de barro, col corazón intauto, les belgües de los pasos sobre esta escura piel nómada patria. Ei tant, les lingües besables, los labios areaos, los calcíes, gargantes, la afónica oración. Ei tant, les frentes inclinadas bendecíes por les madres en antes de salir de casa. Ei tant, los que jamás volvieron, chamuscaos molíos, espardíos, aguardando. Ei tant, dispuestos, caldíos, con relos de arena y voces invencibles. Ei tant, con la mirada fonda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ei tant, los emilianos, los panchos, los chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos. Ei tant, les lupes, les citlalis, les juanes y maríes, les artesanes, les cordureres, les namoraes eternes. Ei tant, les mosques que sobrevuelen la verdad. Y hay tantos con polvo, unos guaraches y los puños apretados, los padres, les madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los labradores, los ames de casa con la sopota fumada de frésoles mancaos. Ahí están, matáronlos, quemáronlos, aventáronlos, como quien tira un saco de piedras na orilla del mundo. Ahí tan dicen les mosques, col so rumor de yetanía, recitando los nombres, los apellidos, la inmensa lista de los que nunca tornen, la testerona legión de los despiertos. Las moscas. ¿Quién sino las moscas pueden mostrarnos el camino? Ahí están, dicen las moscas absortas en su danza prehispánica. Ahí están, insisten murmurando con un zumbido incesante. Ahí están, apuntan las moscas como plañideras, adentro del espanto de esa noche, adentro del monte arriba por el que algún día corrieron cuando eran niños. Ahí están los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, 4 plumas, 2 carcajadas, los vestidos desgarrados, una libreta, las novias que siguen esperando se preguntan, ¿dónde están? Ahí están, responden las moscas sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días, la esperanza mutilada, el silencio que gime como viento desollado. Ahí están todos revueltos, abrazados,
con la juventud brillando bajo los párpados. Ahí están, vengan por ellos, dicen las moscas unidas, haciendo guardia al amanecer. Ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga. Ahí están presentes los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas. Ahí están, las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia. Ahí están, contando lo que pasó con sus alas turbias y su color azul. Ahí están, los ojos más tiernos, los más transparentes, ojos por los que brotan árboles luminosos. Ahí están los rostros llenos de lodo, con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria. Ahí están sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas, su afónica oración. Ahí están las frentes inclinadas bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron, calcinados, molidos, dispersados, aguardando, aguardando. Ahí están dispuestos, extenuados, con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ahí están los Emilianos, los Pancho, los Chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos. Ahí están las Lupes, las Citlalis, las Juanas y Marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Y ahí están todos con el polvo en los huaraches y los puños apretados, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos. Ahí están, los mataron, los quemaron, los aventaron, como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo. Ahí están, dicen las moscas, con su rumor de letanía, recitando los nombres, los apellidos, la inmensa lista de los que nunca vuelven, la obstinada legión de los despiertos. Dedicado a todas las personas que padecen Alzheimer. Está dedicado también particularmente a mi papá. Mandunga paterna. Mio paia non s'alcuerda de nada, manducar non se escaez. Merluces del pinchu dialoguen con él. Muiles cuerren pola sollingua, merucos baixo los pasos, mio pa. Mozo foi agora encórvase pa columbrar l'horizonte. Mio pa, que como herencia déxame el bable. Manduga paterna. Mi padre ya no recuerda, manducar no se le olvida. Merluces del pincho perdón, me equivoqué. Lo estoy leyendo en bable. Mandunga paterna. Mi padre ya no recuerda, pero comer no se le olvida. Merluzas del pinchu dialoguen con él. Muiles corren por su lengua, lombrices bajo sus pasos. Joven fue y ahora se encorva para ver el horizonte. Mi padre, que como herencia me deja el bable. Voz mineral. Namai me quedó una melodía de silencios esmuciéndose en la noche. Una ausencia dura fecha de solombres minerales y marmullos tatuaos na lingua. Namai rescamplíos de sangre rellumando en to cuerpo que me resucitan esmanes como un duelgo infantil. Namai me quedó el pulsu trestornau de una estatua porque les piedres cuando duermen sueñen que daquese ellos ablandian el fósil de los sospechos y al despertar son sableres de un tiempo perdido que me allarga la acordanza. Voz mineral.
Solo me dejaste una melodía de silencios escurriendo por la noche, una ausencia dura hecha de sombras minerales y rumores tatuados en la lengua. Solo fulgores de sangre iluminando tu cuerpo que resucita en mis manos como dolor cobrizo. Solo me dejaste el pulso trastornado de una estatua, porque las piedras, cuando duermen, sueñan que algo se les ablanda en el fósil de sus pechos y al despertar son arenas de un tiempo perdido que me prolonga mi memoria. Shabu